Gloria al Señor. Vamos a orar presentando la palabra del Señor en oración para que Dios pueda vivificar su palabra y su palabra pueda hablarnos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Señor, queremos alabarte y adorarte un día más porque para siempre es tu misericordia. Porque desde la eternidad hasta la eternidad tú eres santo y tú eres digno de recibir toda la alabanza y la adoración. Por eso queremos postrarnos delante de tu altar, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu señorío y nuestra pequeñez y nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que tú nos mires a través de la sangre de Jesucristo, oh Dios, y que tú sigas obrando en cada uno de nuestros corazones, quitando lo que no te agrada y haciéndonos cada día más santos. Te pido que en esta mañana tú puedas usarte de mí para hablar tu palabra, tú puedas usarte de mí para traer bendición a tu pueblo, para traer alimento a tu iglesia, Señor. Y dispón nuestros corazones a estar atentos a tu voz, Señor, para obedecerte. Muchas gracias, Señor, por todo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si sabéis, pero creo que alguna vez lo he comentado, que aquí en Cartagena, la conocida como Semana Santa comienza este viernes que viene. Y empieza con lo que los católicos llaman el Viernes de Dolores. Y la verdad es una cosa que no entiendo muy bien, porque el viernes de la semana anterior a que prendieran y crucificaran a Jesús, fue para todo el mundo un viernes totalmente normal. Y digo esto porque, aunque Jesús había anunciado en varias ocasiones su muerte y su resurrección, nadie lo había entendido, ni nadie sabía cuándo iba a ocurrir. Pero dado que el viernes próximo comienza en Cartagena la festividad conocida o mal llamada Semana Santa, quiero hablar un poco de lo que realmente fue la Semana Santa y cuándo sucedieron realmente estos acontecimientos, porque lo que supuestamente se celebra en esta fiesta ocurrió durante la festividad judía de la Pascua. La Semana Santa como tal no existía. Jesús fue prendido, juzgado en falso, condenado, crucificado y resucitado durante la festividad de la Pascua. Como os decía, esta fiesta de Semana Santa que comienza el viernes que viene, la llaman de forma errónea la Semana Santa. Y digo que la llaman de forma errónea porque ninguna semana es santa. Porque en todas las semanas del año se cometen pecados. Y la santidad se da por la ausencia de pecado. Por tanto, no hay ninguna semana del año que podamos llamar Semana Santa, porque en las 52 semanas del año se cometen pecados. Pero además, visto desde la perspectiva bíblica, esta semana sería más correcto llamarla semana abominable. Y hace que quizás para algún oyente que no esté familiarizado con la Biblia, que solamente conozca las tradiciones, esto que acabo de decir puede sonar un poco fuerte. Pero digo que a esta semana se le podría llamar semana abominable porque en ella se celebran todo tipo de procesiones en las que se exalta, se vitorea y se da honor y honra a los ídolos, cosa absolutamente prohibida por Dios. Vamos a leer lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Es algo que quiero resaltar. Son el segundo de los conocidos como los 10 mandamientos. Y él, en estos 10 mandamientos, donde Dios le declara directamente a su pueblo lo que no deben de hacer y lo que deben de hacer.
Y quiero resaltar este segundo mandamiento, porque la Iglesia Católica ha quitado este mandamiento de los 10 mandamientos que enseñan en su catecismo. Evidentemente en sus Biblias no lo han podido quitar, pero lo que ellos enseñan en el catecismo como los 10 mandamientos, realmente han quitado este segundo mandamiento y han corrido la numeración de los mandamientos inventando un noveno, que en la Biblia no existe. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de cuál es el verdadero segundo mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Este segundo mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y quiero enfatizar, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Viendo lo que se hace en muchas partes de España y de los países conocidos como católicos, creo que es obvia la razón de por qué la Iglesia Católica ha eliminado este mandamiento de su catecismo, añadiendo un noveno que no está en la Biblia, y que realmente no es que sea malo ese noveno mandamiento que han inventado, porque está basado en las enseñanzas de Jesús, pero no pertenece al decálogo o a los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. Este mandamiento dice claramente que no podemos hacernos ninguna imagen, y cuando es ninguna imagen, con el propósito de inclinarnos ante ella para honrarla. Y mucho menos podemos adorarla o venerarla, porque según este pasaje, el hacernos alguna imagen con el propósito de inclinarnos ante ella para honrarla, Dios lo considera una maldad. Y en otros lugares de la Biblia, que usan un lenguaje más explícito y gráfico, dice que Dios aborrece la idolatría. Es decir, a Dios le producen náuseas o ganas de vomitar toda forma de idolatría. De hecho, a lo largo de la historia de Israel, lo que más suscitó la ira de Dios y el derramamiento de los juicios de Dios contra su pueblo fue el que se desviaran y fueran tras la idolatría. Creo que es fundamental que los verdaderos cristianos entendamos esto, para que no vayamos tras los tronos, que supongo que no lo hacemos, ni participemos de ninguna manera de toda la parafernalia de la Semana Santa. Y yo incluso como pastor os recomendaría, y recalco, os recomendaría que no fuerais ni por curiosidad a ver las procesiones, ya que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento vincula la idolatría a la influencia demoníaca. Y la verdad es que un cristiano, cuanto menos relación tenga con todo aquello que está relacionado con el principado de las tinieblas, mucho mejor, porque nosotros somos hijos de luz. Pero además, supuestamente lo que se celebra a partir del viernes, la conocida Semana Santa, quizás más efectivamente desde el lunes, lo que se celebra no este lunes, sino al siguiente al Viernes de Dolores. Lo que se celebra fue la pasión, supuestamente lo que se celebra es la pasión, la muerte y resurrección
de Cristo. Pero curiosamente, por la Biblia, sabemos que Jesús murió justo antes del último día de la Pascua judía, que era un día festivo. Y sin embargo, la mal llamada Semana Santa no se corresponde con la Pascua judía. Así que no resulta absurdo celebrar algo en una fecha que no se corresponde con la realidad y que se sabe a ciencia cierta de que ocurrió en otras fechas. Si recordamos la festividad de la Navidad, se sabe a ciencia cierta que Jesús no nació la noche del 24 de diciembre, pero también es una realidad que no sabemos cuándo nació. Podemos sospechar por lo que dice la Biblia que nació entre mediados de agosto y mediados de septiembre, pero no sabemos la fecha exacta. Sin embargo, de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús sí que se sabe a ciencia cierta cuándo ocurrió, porque ocurrió durante la semana de la Pascua judía. Y Jesús murió antes del anochecer del último y gran día de la fiesta de la Pascua, que era un día festivo de gran solemnidad para los judíos. Entonces, ¿por qué, pudiéndolo celebrar en las fechas correctas, se celebra en fechas erróneas? Aunque luego lo explicaré un poco mejor, pero la respuesta a esta pregunta es simplemente por el orgullo, la prepotencia y la indiferencia de la Iglesia predominante respecto a las verdades bíblicas. Para la Iglesia católica, lo que diga la tradición va a misa y nunca mejor dicho, aunque vaya en contra de lo que enseña la Biblia. En la Biblia claramente se nos dice que Jesús murió durante la festividad de la Pascua. Así que, pudiendo celebrarlo en la fecha correcta, es simplemente motivo de orgullo, de no reconocer sus errores y demostrar claramente que les da igual lo que diga la Biblia. Para ellos lo único importante es lo que diga la tradición. Dado que Jesús sufrió, murió y resucitó para darnos el perdón de nuestros pecados durante la festividad de la Pascua, quiero que meditemos un poco en lo que fue y en lo que sigue siendo aún hoy en día para el pueblo judío la festividad de la Pascua. Vamos a leer en el libro del Éxodo capítulo 12. Vamos a leer los versículos 3, el 5 al 7 y el 11 al 13. El versículo 3 de Éxodo 12 dice: hablar a toda la congregación de Israel y decir: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículos 5 al 7 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, si aquí Dios da una fecha exacta, el 14 del día del mes, ¿por qué cada año Semana Santa cae según nuestro calendario en fechas diferentes? Pues porque nuestro calendario es el calendario gregoriano y el pueblo judío usaba el calendario lunar, que es de 28 días, ¿vale? Y por eso no coincide. Pero bueno, pasamos ahora, repito el versículo 7 que dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y los versículos 11 al 13 dice: lo habéis de comer así, ceñidos con un cinto
Egipto con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Lo primero que me gusta recordar siempre es que todas las festividades del Antiguo Testamento, todas las festividades dadas por Dios a su pueblo, tenían un porqué natural que su pueblo entendía perfectamente. Pero también tenían un simbolismo que tendría su cumplimiento a partir de la manifestación humana del Mesías o de Cristo. Porque Mesías es la misma palabra que Cristo, Mesías en hebreo y Cristo en griego, y en castellano ungido. Y además, encerraban enseñanzas espirituales. Así que lo que vamos a hacer hoy es ir desgranando el simbolismo de la Pascua y sus enseñanzas espirituales. El primer símbolo que vemos es el del Cordero inocente que iba a morir para salvar la vida de los primogénitos del pueblo de Israel. Y es curioso que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero sacrificado durante la Pascua era una imagen o un símbolo profético del auténtico Cordero de Dios que iba a librarnos a nosotros de la muerte espiritual, de la muerte eterna, porque ese Cordero sin pecado murió en nuestro lugar. Nosotros nacemos en la condición de esclavos del pecado y de la muerte, como todos los israelitas en tiempos de Moisés habían nacido en la condición de esclavos de los egipcios, porque el periodo de cautividad se alargó alrededor de unos 400 años, por lo que todos los que vivían en ese tiempo habían nacido todos como esclavos de los egipcios. Y nosotros, todos los seres humanos, hemos nacido en la condición de esclavos del pecado y de la muerte. Ningún israelita era capaz de liberar a su pueblo, y por eso necesitaron la intervención de Dios, proveyéndole de un libertador y proveyéndole de los corderos que iban a morir, para que su sangre sirviera de señal, para que el ángel exterminador no entrara en sus casas. Y de esa forma, todos los israelitas se salvaron. De la misma manera que los israelitas, ningún ser humano es capaz de erigirse o proclamarse el libertador de la humanidad, porque todos los seres humanos somos pecadores. Quiero que leamos lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23. En Romanos 3:23 Pablo dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado. Por tanto, ni Buda, ni Mahoma, ni ningún otro fundador de religión nos puede salvar. Ningún ser humano puede ser nuestro libertador, porque todos, incluidos ellos, son esclavos del pecado y de la muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, al igual que los israelitas, hemos necesitado de la intervención de Dios para poder escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Dios, al igual que al pueblo de Israel, nos ha provisto de un libertador y nos ha provisto del Cordero. Solo que
los dos están unificados en una única persona, a Jesús, el Cristo. Él es el ungido, Él es nuestro libertador, Él es el único que puede romper las cadenas que nos esclavizan. No en vano Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret que Él había venido a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Pero también es el Cordero que Dios ha provisto para que su sangre sobre nuestras vidas sea la señal de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y por tanto ya no seremos echados al infierno. Otro símbolo de la festividad de la Pascua es que el cordero que tenían que usar para el sacrificio tenía que ser un cordero sin defecto. Y yo me pregunto, si esto no fuera ningún símbolo de lo que había de venir, ¿qué importancia tendría que el cordero, por ejemplo, fuera cojo o que tuviera algún defecto físico? Si su carne alimenta igual de bien que un cordero sin defecto y su sangre es tan roja y mancha tanto como la sangre de un cordero sin defecto. Si la Pascua no encerrara el simbolismo y el anuncio profético que estaba anunciando, no tendría ninguna importancia. Pero si Dios exigió que el cordero usado para el sacrificio del día de la Pascua fuera un cordero sin defecto, es porque estaba simbolizando o estaba representando o anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, estaba haciendo una representación de Cristo que no tuvo defectos ni tuvo pecado. Esto lo dice claramente el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 21 y 22, donde el apóstol Pedro dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús era ese Cordero perfecto que Dios nos proveyó a nosotros para que pudiéramos escapar de la condenación eterna. Jesús desde su nacimiento nunca cometió ningún tipo de pecado. Es verdad que, como dice el autor de la carta a los Hebreos, Él fue tentado en todo como nosotros. Satanás no fue más benévolo con Él. Jesús fue tentado absolutamente en todo como nosotros. La diferencia está en que nosotros siempre o algunas veces sucumbimos a las tentaciones, mientras que Jesús nunca se dejó llevar por la tentación. Jesús no cometió pecado, porque de esa manera Él podía en la cruz cargar con el peso de todos nuestros pecados y liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y de la muerte. Porque el precio para liberarnos era la muerte. Y Jesús, que no merecía morir porque no había cometido pecado, pudo ofrecer su vida para perdón de nuestros pecados y para comprar nuestra libertad. Jesús, como dijo Pedro en su predicación después del milagro de sanidad del cojo, que se sentaba a la puerta del templo, era santo y justo. Y al igual que el cordero sin defectos sacrificado en la Pascua para salvar a los primogénitos, Él fue sacrificado para salvarnos a nosotros de la muerte eterna. El santo murió por los pecadores. El justo murió por los injustos, como el cordero sin defecto e inocente murió por los primogénitos de Israel. La sangre de los corderos durante la Pascua era derramada para luego ser usada para pintar los postes y los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas.
a fin de que el ángel de la muerte, el ángel exterminador, no entrara en la casa de ningún israelita. Y la sangre del Cordero de Dios, es decir, la sangre de Cristo, fue derramada para que pudiéramos limpiar nuestros corazones con ella y para escribir con su sangre nuestros nombres en el libro de la vida, a fin de que cuando nos presentemos delante de nuestro Creador y seamos acusados por Satanás y los libros sean abiertos, al ver nuestros nombres escritos con la sangre de Cristo en el libro de la vida, seremos librados de la condenación eterna y podremos entrar en el reino de los cielos. Los israelitas, gracias al sacrificio de los corderos sin defecto y gracias al derramamiento de su sangre, salvaron la vida de los primogénitos y fueron librados de la esclavitud. Y nosotros, gracias al sacrificio de Cristo y al derramamiento de su sangre, podemos escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. A lo mejor piensas que tú no eres esclavo del pecado y de la muerte, porque no has hecho nada malo. Eres una buena persona. Pero yo quiero que te preguntes en este día, ¿no has hecho nada malo? ¿Estás seguro? ¿No has hecho nada malo? ¿Bajo qué perspectiva? ¿O quién te dice que no has hecho nada malo? Porque según la perspectiva de Dios, que es el juez que nos va a juzgar, ya hemos leído que todos, y en ese todos estamos incluidos nosotros y vosotros, todos, bajo la perspectiva de Dios, hemos pecado. Y por si tienes alguna duda, dice la Biblia que cualquiera que incumple uno solo de los mandamientos de la ley de Dios se hace responsable de toda la ley. Y dice la ley que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y yo quiero que te pregunte, a lo largo de toda tu vida, nunca has dicho una mentira, aunque solo fuera una mentira piadosa. Pues si a lo largo de la vida has dicho una sola mentira, ya eres pecador, ya eres esclavo del pecado y de la muerte. Y por tanto, si no aceptas a Cristo en tu corazón, si no haces tuyo el sacrificio de Cristo y su derramamiento de sangre, no puedes escapar del infierno. Según la ley de Dios, los fornicarios y adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero Jesús añadió que cualquiera que mira a una persona y la desea en su corazón, ya adulteró o fornicó con ella, aunque no haya llegado a mantener relaciones físicas con esa persona. Así que quiero volver a hacerte la pregunta. A lo largo de toda tu vida, nunca has mirado y deseado en tu corazón a una persona. Pues si lo has hecho, eres esclavo del pecado y de la muerte, y eres merecedor del infierno para toda la eternidad. Por lo que si quieres escapar de la sentencia condenatoria, necesitas aceptar en tu corazón a Cristo y el sacrificio que Él realizó por ti. Creo que está claro que tanto tú como yo necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para poder escapar de la esclavitud del pecado y de la muerte. Necesitamos hacer nuestro el sacrificio de Cristo y su derramamiento de sangre para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y no tengamos que cumplir la sentencia de muerte eterna que pesa sobre cada uno de nosotros y que solo la sangre de Cristo puede borrar. Después de haber visto los simbolismos que encerraba la fiesta de la Pascua, quiero que volvamos a la celebración de la Pascua en la que crucificaron a Jesús. Porque creo que lo más importante es que los cristianos tengamos claro y recordamos siempre que existió aquella primera Semana Santa
en la que no hubo ninguna celebración más que las celebraciones judías por la Pascua. No hubo jolgorio, no hubo alegría, sino que hubo un profundo dolor, un sufrimiento que terminó con Jesús en la cruz, porque fue allí donde Él pagó o cumplió la sentencia que pesaba sobre cada uno de nosotros como consecuencia de nuestros pecados. Y esto es lo verdaderamente importante de la auténtica Semana Santa, o mejor llamada Semana de Pasión. Pero, ¿por qué a esta semana de sufrimiento y dolor, además de Semana Santa, se le llama Semana de Pasión? Porque si pensamos, cuando sentimos pasión por algo, no es que ese algo nos produzca dolor. Decimos que sentimos pasión por algo cuando amamos mucho eso. Por ejemplo, los jóvenes sienten pasión por el fútbol y están todo el día viendo el fútbol. O algún joven siente pasión por algún cantante y siente que puede va a sus conciertos. ¿Por qué esta semana se le llama Semana de Pasión? Si Jesús pasó por todo ese dolor y sufrimiento. Pues precisamente porque todo el dolor y el sufrimiento que Él pasó, lo pasó porque sentía pasión por las almas. Jesús estaba apasionado por cumplir el propósito por el cual había venido a la tierra, aunque eso le supusiera pasar por ese tremendo sufrimiento. Jesús amaba con pasión a las almas. Estaba apasionado por poder abrirnos las puertas de entrada del reino de los cielos. Y Dios quiere que nosotros, que hemos experimentado la salvación gracias al sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús, podamos sentir la misma pasión por las almas que sintió Jesús. Y podamos apasionarnos por cumplir el propósito de Dios, de convertirnos en testigos eficaces y efectivos de Jesús, llevando a los pies de Jesús todo aquel que podamos. Si de verdad sentimos la misma pasión que sintió Cristo, convertiremos el evangelismo en nuestra prioridad y en nuestro estilo de vida. Porque desde que Jesús comenzó su ministerio hasta la Semana de Pasión, estuvo predicando el arrepentimiento, estuvo sanando enfermos, liberando endemoniados, sanando a los quebrantados de corazón y poniendo en libertad a los oprimidos, porque cuando veía a las multitudes sentía verdadera misericordia por ellas, porque las veía como ovejas sin pastor. Este amor por las multitudes no era un leve cariño, no era un ligero sentimiento. El amor que sentía Jesús por las multitudes era un amor apasionado, y esa pasión por mostrarles el camino hacia el redil le llevó a la cruz. Porque los lobos vieron que Jesús estaba arrebatándoles la comida. Lo que no sabían los lobos es que, sin ser conscientes de ello, estaban cumpliendo el propósito eterno de Dios, de que Jesús hiciera expiación por nuestros pecados, para que fuéramos definitivamente libres de la tiranía de los lobos, que quieren mantenernos en esclavitud para devorarnos cada vez que quieran. La Semana de Pasión es mucho más que una simple semana de fiesta. Es una semana en la que deberíamos hacer un alto en el camino para meditar acerca de la pasión que Cristo sintió y mostró por nosotros, que le llevó a amar más nuestra vida que su propia vida. La pasión de Jesús por nuestras vidas le llevó a no importarle su vida, aun habiendo podido evitar el dolor y el sufrimiento de aquella semana, que conocemos como Semana Santa o Semana de Pasión. Porque Jesús podía haberlo evitado. Acordados cuando Pedro desenvainó la espada y le cortó la oreja
al siervo del centurión que era, o del sumo sacerdote. Jesús le dijo, pero Pedro, guárdate la espalda. No te das cuenta que si yo quisiera, podría orar al Padre y el Padre me enviaría una legión de ángeles y me rescataría. Él podía haber evitado pasar por el sufrimiento y la cruz, pero sintió tanta pasión por nosotros que prefirió el dolor, la humillación, el sacrificio, para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación eterna. Deberíamos aprovechar esta semana para decirle al mundo que la Semana Santa no fue una semana de procesiones, no fue una semana de gozo y de alegría, fue una semana de mucho dolor y de mucho sufrimiento que Jesús pasó voluntariamente por la pasión y el amor apasionado que sentía por cada uno de nosotros. Y aún en medio del dolor pudo sentir gozo, como lo explica el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 12, el autor dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor de esta carta nos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero, ¿cómo podía sentir gozo teniendo delante de él una semana de dolor y sufrimiento? Simplemente porque sabía que gracias a su dolor, gracias a su sufrimiento, a su muerte en la cruz, se abriría la puerta del cielo para dar entrada a todos aquellos que aceptáramos su sacrificio por el pecado. Sabía que su sacrificio era el sacrificio que la ley exigía como pago de la sentencia por nuestros pecados. Jesús sabía que su sacrificio era la expiación que el Padre necesitaba para poder redimir a todos aquellos que aceptaran su expiación, por lo que ya no haría falta más sacrificios por el pecado. Y por si algún oyente que está un poco despistado no sabe lo que significa expiación, la palabra expiación viene del verbo expiar, y expiar consiste en que alguien inocente padece el castigo por los pecados de otro que sí que es culpable, con lo cual se eliminan los efectos y las consecuencias del pecado, por lo que el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad, ya que es la única persona absolutamente inocente, porque al nacer de una virgen y de Dios, no nació en la condición de esclavo del pecado, y ninguna otra persona puede llevar a cabo la expiación, porque toda otra persona nace siendo esclavo del pecado. Y la condición totalmente necesaria e imprescindible para poder ofrecer expiación es, y que la expiación sea válida, es que el que padece el castigo sea verdaderamente inocente. Para terminar, como dije al principio, creo necesario que sepamos que la semana en la que se celebra la Semana Santa o la Semana de Pasión no fue realmente la Semana de Pasión de Cristo. La Semana Santa no se corresponde realmente a la Semana de Pasión, ya que Jesús fue sacrificado el día en el que se sacrificaba el Cordero durante la fiesta judía de la Pascua. El problema es que en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se decidió, para diferenciar al cristianismo del judaísmo,
cambiar las fechas de la Semana Santa para que no coincidieran con las fechas en las que se celebraba la Pascua judía. Pero realmente la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo fue la semana de la Pascua judía. Pero como he dicho en alguna ocasión respecto a la Navidad, después de tantos siglos, no vale la pena entrar en discusiones de si fue una semana u otra. Lo importante es que recordemos la pasión y el amor apasionado que tuvo Jesús por nosotros. Porque eso le llevó a sufrir el dolor y el sufrimiento y el martirio en la cruz, para que nosotros pudiéramos escapar de la condenación eterna en el infierno. Si todavía no has aceptado el pago que Jesús hizo por tus pecados, aún estás a tiempo de hacerlo. Todavía el sacrificio de Jesús por nuestros pecados sigue vigente. Solo tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y experimentarás el poder del amor de Jesús hacia ti. Y las puertas del cielo se te abrirán para que tú puedas entrar también en la presencia de Dios y tener una relación real y personal con Dios. Si has entendido el significado y el valor de la semana de pasión, te invito a que repitas la oración que voy a hacer, aceptando a Jesús en tu corazón y el sacrificio de Jesús por tus pecados cobrará un nuevo sentido en tu vida. Cierra por un momento tus ojos. Vamos a orar. Señor, en primer lugar yo quiero darte las gracias por haber venido a la tierra para morir por mis pecados. Gracias porque no era digno. Gracias por tanto amor. Gracias por haber estado dispuesto a morir, a pasar todo ese sufrimiento y morir en la cruz por mis pecados. Yo te pido que tú entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que tú me perdones, que perdones todos los pecados, incluso los pecados que me son ocultos. Perdóname, límpiame más y más de mi maldad, purifícame, Señor. Y te pido que te sientes en el trono de mi vida. Yo quiero poner mi voluntad, mis deseos, todo mi ser lo quiero poner a tus pies, para que desde hoy para siempre tú reines y gobiernes mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero pedirte que busques una iglesia donde no se predique y no se practiquen tradiciones humanas, sino que se predique el evangelio de la palabra de Dios, se predique la verdad que está escrita en la Biblia. Y cuando encuentres esa iglesia, únete a ella, porque no podemos vivir la vida cristiana en solitaria. Somos miembros de un cuerpo y todo miembro separado del cuerpo acaba muriendo. Y si no has hecho esta oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón, no dejes de arrepentirte de tus pecados, porque quizás mañana sea demasiado tarde. También quiero pedirte por favor que si Dios te ha hablado a través de esta palabra, comparte el culto en todas tus redes sociales para que el mensaje del Evangelio pueda ser contactado, pueda ser conocido. Ten en cuenta que Jesús advirtió que cuando fuera predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo, entonces vendría el fin. Así que si queremos y anhelamos el regreso del Señor, comparte este culto en tus redes sociales para facilitar que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo. Si quieres compartir un culto presencial con nosotros, si vives aquí en Cartagena y quieres visitarnos, nos reunimos en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Calle Río Júcar, número 19, bajo de los Dolores de Cartagena, es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales los domingos a las 11 de la mañana.
Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido, aunque por motivo de estas festividades, el próximo domingo no tenemos culto presencial aquí. El próximo culto presencial lo tendremos el domingo de resurrección, que es el domingo 5 de abril. Para el domingo próximo pondré el enlace al culto del puerto de Sagunto. También puedes contactar conmigo a través del teléfono, preferiblemente por las tardes, aunque esta semana voy a tener casi todas las tardes ocupadas por motivos de trabajo. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde, y hasta que nos volvamos a ver si Dios quiere.